Muy buenas noches a todos. Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo seminario virtual de Enfermería del Paraguay. Es un verdadero gusto contar con la presencia de profesionales, estudiantes y público interesado en seguir fortaleciendo sus conocimientos mediante la educación continua. En esta oportunidad abordaremos un tema de gran relevancia para la práctica diaria: farmacoterapia segura en enfermería, guía práctica de vías de administración, compatibilidad e interacciones. Un aspecto fundamental para garantizar una atención segura, de calidad y basada en la evidencia. Nos honra contar con la participación de la licenciada Fátima Zárate del Valle, licenciada en enfermería, especialista en investigación en salud y maestría en investigación en enfermería. Se desempeña como coordinadora de enfermería en el Grupo San Roque e IPS, además de ser docente de la Universidad Nacional de Asunción, con amplia experiencia en calidad, seguridad del paciente, salud pública e investigación. Estamos seguros de que su experiencia profesional y académica nos brindará herramientas prácticas y conocimientos valiosos que podremos aplicar en nuestro ejercicio diario, fortaleciendo la seguridad del paciente y promoviendo el uso racional de los medicamentos. Agradecemos profundamente su presencia y también la participación de cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, damos inicio a esta importante jornada académica y sean todos muy bienvenidos. Hola, muchas gracias. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes este espacio hoy. Y sobre todo porque para nosotros no es un secreto que nuestro día a día en las unidades de cuidados hoy día es muy dinámico. Hay muchas actividades, hay mucho trámite administrativo que realizar, hay mucha eh, burocracia en lo asistencial, en los cuidados dirigidos al paciente. Es muy exigente y otras veces, y la mayoría de las veces, estamos contra reloj. Aparte del sistema, le tenemos al reloj en contra de nosotros y eso hace que nuestro trabajo el día a día sea muy dinámico, muy cambiante. No es que podemos decir que nos vamos a encontrar es siempre el mismo escenario. Es por eso que cuando entramos nosotros en la habitación junto a un paciente con cierta complejidad, ya nos aterrorizamos. Nos encontramos con un escenario crítico, con un escenario sumamente crítico, con un escenario donde tiene una larga lista de medicamentos, en donde decís que con que no te falte el medicamento y te alcance la hora para administrarlo todo, ya es una ganancia, ¿verdad? Entonces, hoy día nosotros tenemos que empezar a mirar un poco más en la atención central del paciente y desde el punto de vista de la farmacoterapia segura hacemos referencia al capital venoso del paciente, hacemos referencia al capital venoso y a las interacciones de las medicaciones según la vía de administración. Es por ello de que como enfermeros nosotros creemos que a veces nuestro éxito es lograr la punción del acceso vascular. Anteriormente se creía que el enfermero más hábil era aquel que lograba una canalización o una canulación, como hoy día se denomina, en el primer intento. Pero las guías hoy nos dice que eso no es lo más conveniente. O sea, hoy día nos dice que el número de punciones no determina el éxito en la gestión de la farmacoterapia, ni mucho menos en la gestión de la atención del paciente. Y hoy buscamos cambiar esa visión. Cambiamos poder decir que la administración de medicamentos es mucho más que una canalización exitosa en el primer intento, sino más bien entender qué es el proceso que ocurre desde el momento de la preparación y por qué algunas veces nosotros sostenemos que necesitamos otra vía de administración para garantizar una efectividad en el tratamiento del paciente.
Hoy no vamos a hablar solamente de la teoría, sino que también vamos a estar hablando sobre herramientas prácticas para los accesos, para las vías de administración, cómo son las compatibilidades entre las medicaciones y cómo gestionar de forma segura la polimedicación de los pacientes. Porque nosotros tenemos que ser conscientes que nuestro escenario de atención son pacientes polimedicados. Esa polimedicación hace que nosotros al momento de preparar una medicación ya le tenemos al tic-tac detrás en nuestra cabeza, teniendo en cuenta de que tengo un paciente que tiene muchas medicaciones y que eso me va a robar mucho tiempo. Entonces, también vamos a hablar sobre la diferencia o sobre la importancia de poder seleccionar entre un catéter corto y un catéter de mediana y larga duración. Vamos a conocer los nuevos términos que las guías de acceso vascular están mencionando. Y también vamos a estar, me gustaría también poder interactuar con ustedes y ir conociendo eh, cómo es el proceso que se maneja en el día a día, ¿verdad? Como, eh, como inicio de la presentación, vamos a estar analizando cómo las propiedades de un fármaco dictan el destino del acceso vascular. Cómo nosotros nos dicen, ustedes son dueños del acceso vascular, pero al momento de decir, no estoy compartiendo tu criterio para instalarle una vía periférica corta al paciente, no nos toman en cuenta, sino que solamente ellos creen que, a decir ellos, me refiero al equipo de salud, cree que los accesos vasculares y la administración de medicamentos solamente se puede hacer por un acceso vascular corto, que es el que normalmente conocemos nosotros. Como les dije, vamos a estar hablando cómo los medicamentos interactúan desde el momento de su preparación y administración. Y para ellos les presento lo que es, voy a un poquito aquí. Para ellos les presento lo que es la arquitectura vascular y la farmacoterapia segura. Si ustedes se fijan acá en esta imagen, yo puse los accesos vasculares como una ruta. ¿Por qué? Porque es la forma más representativa gráficamente que tengo para explicarle cuál es la función del acceso vascular en la administración de medicamentos. Eh, Nosotros tenemos que tomar en cuenta el tipo de acceso que tenemos para poder tomar la decisión de si el medicamento va a ser compatible o no con las demás indicaciones que tiene el paciente. Y si ese acceso capilar o sea, ese acceso venoso va a resistir a lo que yo le tengo preparado para su administración. Hay hay una necesidad o un criterio fundamental al momento de administrar la medicación, que es la química y no la comodidad. Nosotros creemos, o sea, la gente o los demás profesionales, miembros del equipo, creen que la decisión del acceso vascular está condicionada porque para nosotros no es más cómodo hacerlo de esa forma. Sin embargo, muchos de nosotros mismos algunas veces no entendemos por qué siempre nos dicen que ciertas medicaciones tienen que ir con un catéter un poco más grande que lo habitual o por qué esa medicación no puede ir por un acceso periférico. Cuando nosotros elegimos el acceso vascular que tenemos eh, que punzar, no debe hacerse de forma inmediata o de fácil canalización, sino que se tiene que tener en cuenta la interacción directa entre el fármaco y el endotelio venoso, es decir, las capas que recubren ese acceso. Porque siempre nos vamos por lo seguro, porque a nosotros nos formaron con el modelo que dice
de que el mejor es enfermero aquel que canaliza de una sola vez. Cuando el enfermero que está mirando varias veces el acceso vascular, midiendo, palpando, viendo qué tan tenso está, qué tan ancho es su caudal, cómo se siente la palpación, es el enfermero que está tomando con mayor criterio la selección de ese caudal, de ese acceso. Y es el enfermero que busca que el acceso sea más oportuno y más duradero en el paciente. Un error que siempre nosotros cometemos es esto: comodidad con disponibilidad. Un error en la elección de la vía provoca desde la interacción del fármaco hasta los eventos graves como la flebitis química o la necrosis tisular. Nosotros todavía como profesionales no dimensionamos que el acto de canular un acceso periférico es un acto sumamente que representa una suma responsabilidad jurídica social para el profesional de enfermería. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo le puedo hacer perder el miembro al paciente por una mala decisión en el momento de la canulación. Por ejemplo, muchos de los pacientes nos piden o nos dicen, a mí solamente la flexura me pueden canalizar. Y algunas veces nosotros por comodidad, porque los vemos bien, porque lo tocamos, porque lo sentimos mejor, decidimos. Pero ¿qué pasa en ese espacio anatómico? ¿Qué hay ahí? Hay una convergencia de arterias, venas, nervios que limitan y condicionan la durabilidad del catéter y sobre todo la integridad del miembro. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que aprender, o sea, tenemos que reaprender al momento de valorar dónde le voy a punzar al paciente. Tengo que tener en cuenta la fisioquímica de las medicaciones. O sea, tengo que tener en cuenta que esa vena me va a tener que aguantar diferentes niveles de tensión dentro de su medio y tiene que evitar salir de ese espacio. Porque si sale, yo ya estoy teniendo una flebitis que en una intervención no oportuna me puede causar una necrosis tisular y una pérdida del miembro del paciente. Esos son los criterios que yo tengo que tener en cuenta al momento de canular un acceso vascular. ¿Qué es lo que yo tengo que tener también en cuenta? ¿Y qué es lo que, vamos a decir, es mi valor agregado como profesional? Que todos los accesos periféricos, o sea, venosa periférica, se recomienda hoy día, o sea, las nuevas prácticas clínicas recomiendan para soluciones de terapias cortas y soluciones estables. Es decir, soluciones que no van a tener ningún agregado de ya sea un complemento o un medicamento. Y las terapias van a ser cortas, menor a 7 días, menor a 10 días. Entonces, esas son las nuevas recomendaciones que se tienen en cuenta al momento de decidir el acceso para el cual se va a canular. También es algo que siempre pasamos por alto. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos ese entrenamiento de tener en cuenta los límites clínicos, o sea, hasta cuánto aguanta la elasticidad de un acceso periférico, hasta cuánto aguanta la osmolaridad de un medicamento. Yo tengo que tener en cuenta que todo medicamento es un componente biológico sintético y también biológico natural en algunas ocasiones. Y eso tiene un pH que tiene que interactuar con mi medio interno. Sí, veo una mano levantada así. No sé si hacemos al final las preguntas. Este límite de pH tiene que tenerse en cuenta para el momento de que yo voy a decidir con qué voy a estar administrando esa solución. Porque si un pH
de entre 5 a 9 ya estoy teniendo un pH sumamente nocivo para mi acceso o mi capital venoso. Y también una osmolaridad mayor a 600 osmoles por litro es más que condicionar la integridad, yo me atrevería a decir, del miembro del paciente. Porque la osmolaridad es esa, vamos a decir, esa capacidad que tiene el cuerpo para poder transportar y hacer llegar la sustancia a los lugares donde tienen que estar. Las vías periféricas están, eh, vamos a decir, excluidas para sustancias vesicantes, es decir, para sustancias que tengan un pH muy ácido. Sin embargo, la vía central, que tenemos que tener en cuenta, que la vía central puede ser una vía central venosa y una vía periférica centralizada, que son diferentes. Tenemos que tener en cuenta el tipo de acceso que es. Si ambas pertenecen a los accesos centrales, es decir, a los accesos vasculares centrales. Esos accesos vasculares centrales se dividen en dos: vía venosa central y vía periférica centralizada. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que la vía periférica centralizada utiliza un acceso vascular periférico para insertarse. Sin embargo, la vía central utiliza un acceso eh, vascular centralizado para instalarse. Por lo tanto, estos accesos tienen mayor soporte, son más resistentes a osmolaridades mayores a 600 osmoles litro, y también para medicaciones vesicantes, irritantes y de alta concentración. Un ejemplo que siempre se utiliza es, por ejemplo, que las vías de acceso central están indicadas para nutriciones parenterales totales, para la administración de soluciones de glucosa al 10, 20 y 50%, para drogas vasoactivas como la noradrenalina, la dopamina, debido al riesgo de necrosis que se tienen con la administración de estas medicaciones. Si bien en situaciones de, vamos a decir, de riesgo vital o situaciones extremas, se administra por ejemplo, la noradrenalina por un acceso periférico, ese acceso periférico tiene que ser exclusivo. Yo no le puedo posteriormente estar haciendo en el mismo acceso una medicación con un antibiótico, por ejemplo, porque estoy condicionando la interacción del mismo y estoy poniendo al límite la resistencia vascular del paciente. No lo digo que no se hace, sino lo que quiero decir es que se debe de evitar realizar esa práctica para disminuir el riesgo de daño al paciente causado por una atención médica o un cuidado de salud. ¿Cuál es la dinámica de los fluidos dentro del cuerpo? ¿Y por qué es importante tener en cuenta la capacidad de dilución de las medicaciones? Si se fijan acá en la imagen, a la derecha tenemos una vena periférica. Una vena periférica tiene un flujo no mayor de 20 a 40 ml por minuto. ¿Ustedes alguna vez se fijaron en el dorso del catéter periférico que eligieron cuánto es su capacidad de flujo en ml por minuto? Si no lo hicieron, yo les invito a que se fijen en la próxima oportunidad que tengan cuántos ml por minuto soporta el catéter que ustedes le quieren instalar al paciente.
y cuánto es su indicación médica de ml hora para su hidratación. Y se van a encontrar con el primer obstáculo para la administración segura de las medicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros nunca tenemos en cuenta que cada French, es decir, que cada número de catéter periférico tiene una capacidad de resistencia de flujo, sino que nosotros solamente consideramos el diámetro del acceso vascular para decidir qué tamaño de catéter vamos a utilizar. Muy raras veces tenemos en cuenta qué terapia tiene indicada el paciente para poder decidir también el tamaño. Las guías prácticas hoy día nos dicen que para que yo pueda decidir de forma segura y pueda preservar el caudal vascular de mi paciente y pueda disminuir el daño producido por el procedimiento, tengo que tener en cuenta, aparte de la ubicación de la instalación del acceso, el caudal que yo le voy a estar enviando a ese acceso vascular para decidir el número, o sea, el tamaño del catéter a ser utilizado. El catéter periférico carece de una capacidad de dilución máxima, es decir, su máxima resistencia es 40 ml minuto. Infundir fármacos externos satura el flujo local. Acuérdense, ese acceso vascular no solamente va a estar recibiendo las medicaciones o la hidratación, todavía pasa por ese acceso vascular la sangre con todos sus componentes. Entonces, yo le estoy agregando volumen a ese caudal sin darle espacio para que circule. Esa es una forma un poco más gráfica que tengo para explicarle. Entonces yo tiendo a saturar y obstruir con mayor facilidad ese acceso, que provoca la inflamación rápida del endotelio. ¿Y qué pasa cuando hay una inflamación rápida del endotelio? Empieza a aparecer la flebitis. El paciente empieza a decir, siento un poco de calor, un poco de dolor, pero yo no veo nada. Entonces ya le digo al paciente que es su imaginación nomás lo que está pasando ahí. Pero sin embargo, si yo me pongo a mirar el contexto de lo que está pasando, si bien no tiene signos visibles de una flebitis, pero el paciente está recibiendo por un catéter periférico su hidratación a 42 o 84 cc hora, está recibiendo una solución fisiológica con algún agregado, medicaciones, una polimedicación endovenosa y aparte movimiento del miembro. Todo eso satura el caudal del acceso vascular y empiezan a aparecer las inflamaciones del endotelio. ¿Por qué nosotros nos vemos enseguida desde que el paciente nos dice siento un poco de dolor? Porque es a nivel endotelial, es decir, en la parte interna del acceso. Va a pasar unos días para que yo pueda ver de forma externa los signos que el paciente me está describiendo. Sin embargo, en un acceso venoso centralizado o un acceso venoso central, se utiliza un acceso vascular de mayor caudal, en donde, un ejemplo, la vena cava tiene un flujo de 2 litros por minuto. Se ve la diferencia, 20 a 40 ml minuto a un flujo de 2 litros por minuto. Lo que esto nos lleva a tener una dilución masiva inmediata, es decir, el mismo caudal que está dentro del acceso vascular nos ayuda a la dilución y transportación de esa medicación. Y algo muy importante también que yo tengo que tener en cuenta como profesional es que no es lo mismo diluir que reconstituir. Cuando yo voy a trabajar con fármacos que necesitan una reconstitución, es decir, que necesitan de un medio líquido,
para adquirir la forma líquida de la administración, tengo que tener en cuenta que esos ml que yo le adhiero para su reconstitución no forman parte del ml que yo voy a utilizar para diluir el medicamento. Yo con la reconstitución estoy activando el principio activo de la medicación y la dilución consiste en agregar un medio, un excipiente o un medio de transporte, ya sea líquido, para darle mayor movilidad o menor osmolaridad a ese medicamento dentro del caudal venoso. Eso es un dato muy importante que debemos de manejar. ¿Cuál es el mayor desafío que nosotros tenemos? El mayor desafío es el desafío de la I, que es la anatomía de la incompatibilidad. Nosotros estamos seguros de que porque tenemos un acceso vascular que tiene un extensor de 2 lúmenes que forman una I, yo le puedo administrar de todo al paciente. Sin embargo, no. Si ustedes se fijan en esta imagen, yo tengo mi imagen, mi ruta A, mi ruta B, y tengo un caudal acá que otra vez limita el flujo, o sea, con qué fuerza eso va ingresando al cuerpo. Sin embargo, todos esos puntos convergen en un punto único que me puede causar la incompatibilidad de las medicaciones si lo hago de forma incorrecta. Me puede causar la incompatibilidad física, que es la visible por las precipitaciones, que es una reacción visible, forma partículas sólidas insolubles, bloquea el catéter y puede causar microembolias. Un ejemplo clásico es la cetraxona con el rígel lactato. Y ustedes me van a decir, ¿quién hace cetraxona con rígel lactato? Existe. Existe de todo. Esta, esta interacción física, imagínense, mi paciente está teniendo una hidratación o un suero madre con un Ringer lactato. Tiene indicado un antibiótico. Por el lumen A se va su HP, por el lumen B se va su Volutrol con la dilución de su ceftriaxona. El camino A y el camino B se juntan. ¿Quién me dice que en este trayecto no hubo una precipitación de la medicación y por eso el paciente después me dice que le duele o el paciente pierde su vía al 2x3, ni siquiera aguanta una guardia? Bueno, esas son las situaciones donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos si es que hay una interacción entre lo que el paciente está recibiendo y lo que yo le estoy administrando. No por el hecho de que tenga un extensor de 2 vías me garantiza esa seguridad. También tenemos las reacciones químicas de degradación, que es un enemigo silencioso porque no vemos los cambios visuales. No vemos las piedritas que se forman, por ejemplo, como la precipitación. Sin embargo, anula el efecto terapéutico o altera la toxicidad del fármaco. Hay medicamentos, hay medicamentos que no son compatibles. Uno le inhibe al otro. Y esos son los medicamentos que nosotros tenemos que tener en cuenta y tener una vía de acceso vascular exclusivo para esos medicamentos. Los medicamentos pueden ser muchísimos, pueden ser miles, pueden ser cientos. Por eso cada servicio, según la dinámica de su servicio y según el tipo de fármaco que usan o según los protocolos de sus servicios, tienen que tener una lista de interacción de medicamentos. ¿Qué medicamento es compatible con cuál medicamento? ¿O qué medicamento tiene que tener un espacio, una ventana de administración entre otro medicamento y ese para evitar cortar su efecto terapéutico o alterar la toxicidad del fármaco?
Y la tercera interacción que nosotros tenemos es la terapéutica, es la de oposición. Son efectos farmacológicos opuestos, o potencia o disminuye la acción, descontrolada de efectos secundarios al administrarse simultáneamente. Una vez yo tuve un caso en donde al paciente le administraban, no en forma simultánea, pero sí por el mismo acceso, su quimioterapia y los hemoderivados que recibía. Si bien había una ventana de 6 horas entre cada uno, el paciente presentaba efectos secundarios sumamente graves y todos le atribuían a la quimioterapia. Pero en realidad lo que estaba pasando era que el hemodiderivado estaba interactuando directamente con el residuo de la quimioterapia que estaba todavía dentro del caudal venoso del paciente. Porque acuérdense, el caudal venoso del paciente es menor, era de 20 a 40 ml por minuto. Entonces yo todavía no tengo la certeza de que los ml que le administré al paciente ya hayan salido de ese caudal antes de iniciar la nueva terapia. Por más que yo lave el acceso, el caudal es lento. Es como cuando querés entrar al Luque de Asunción por Avenida Ñuguazú. Enorme es, pero no te podés ir a más de paso de hombre porque el caudal no te da. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo elijo un acceso periférico para un tratamiento donde voy a estar utilizando fármacos pesados porque tienen una osmolaridad mayor a 600, fármacos ácidos y hemoderivados. ¿Cuáles son las variables ocultas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de tener en cuenta las preparaciones farmacológicas? Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra misión como enfermeros es mantener la estabilidad farmacológica. Nosotros como enfermeros no vamos a hacer que el fármaco haga efecto rápido. Nosotros como enfermeros no vamos a hacer que la medicación sea tolerada por el paciente. Nosotros como enfermeros no vamos a hacer que la medicación no tenga efectos secundarios. La práctica de si el paciente te dice, sabes que cuando se me va esa medicación me duele mucho y el de diluir para que supuestamente no le duela, es una mala práctica porque nosotros estamos alterando la estabilidad de esos fármacos. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de estabilidad están estas variables. Tenemos la interacción fármaco-diluyente y para desgracia de muchos de nosotros, ¿verdad? No todo medicamento admite la solución fisiológica como diluyente. Nosotros tenemos, nosotros tenemos como premisa que todo fármaco se tiene que diluir con suero fisiológico, pero no. La composición del suero fisiológico es solución fisiológica al 0,9%, dice. Si ustedes se fijan en su rótulo, se van a dar cuenta que tiene 0,9% de cloruro de sodio. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene sodio dentro de la preparación. Y a mí, ¿qué hace el sodio dentro del cuerpo? El sodio es una sal. La sal dentro del cuerpo lo que hace es cerrar los canales para retener los líquidos. Existen medicamentos que no son compatibles con el suero fisiológico. Y yo estoy diluyendo ese medicamento con el suero fisiológico. O estoy reconstituyendo el medicamento con el suero fisiológico. Entonces yo ya estoy alterando la estabilidad del fármaco desde el primer inicio de la preparación de la medicación. No todo medicamento es compatible con solución glucosada al 5%.
En algunos casos, un paciente renal suele tener indicación de solución glucosada para medicaciones o tiene indicación de cierta cantidad de suero fisiológico para medicación. Pero en realidad yo estoy alterando todo el medio interno del paciente por no tener en cuenta la estabilidad de los medicamentos que le voy a administrar. Lo más conveniente, por ejemplo, es tener el diluyente del fármaco. Hay fármacos que traen su propio diluyente. ¿Por qué ustedes creen que traen su propio diluyente? Porque tienen interacciones y son muy sensibles. ¿Y qué hacemos nosotros? Guardamos el diluyente y usamos la solución fisiológica para diluir que está habilitada en el servicio. Porque no es más cómodo, no es más práctico y siempre, en algunos casos, siempre se hizo así. Ok. Todo fármaco que trae un diluyente consigo es porque tiene una estabilidad condicionada por el tipo de diluyente que utilizo. Y yo tengo que tener siempre la premisa, no todo fármaco se diluye en solución fisiológica. La miodarona, por ejemplo, exige solución glucosada al 5% en envase de vidrio o plástico sin PVC. La miodarona, por ejemplo, es uno de los fármacos más sensibles en estabilidad que nosotros manejamos. El diazepam, por ejemplo, precipita inmediatamente con soluciones acuosas. Yo al diazepam le quiero diluir con un agua bidestilada o agua destilada y me va a precipitar. No es compatible. El factor tiempo es uno de lo que conocemos y que se aplica y que creemos algunas veces que es el que más se utiliza, ¿verdad? Que, y tenemos que tener en cuenta que el factor tiempo empieza a correr desde el momento en que nosotros reconstituimos esos fármacos. Por ejemplo, la pípera. La pípera es un dolor de cabeza reconstituir. ¿Y qué hacemos nosotros? Le ponemos el reconstituyente y dejamos y nos vamos a hacer nuestras cosas hasta la hora de la administración, esperando que se acerque la hora y ahí empezar a mover para que se vaya reconstituyendo. Ahí nosotros ya estamos perdiendo tiempo de estabilidad del fármaco. La forma correcta, teniendo en cuenta el factor tiempo, es reconstituir y al momento de aplicarle el medio acuoso para su reconstitución, empezar a disolver, ya sea con la técnica de movimientos en círculo o con técnica de calor. Una vez reconstituida esa medicación, cargar en una nueva jeringa y administrar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque su estabilidad está condicionada netamente por el tiempo. Y es uno de los antibióticos que pierden potencia en un par de horas ambiente tras ser diluido. Ahora yo estuve leyendo hace poco que hay nuevas recomendaciones, por ejemplo, la administración de la vancomicina en 3 horas. Si yo, esa es una de las recomendaciones que están en estudio en este momento. Si yo veo la recomendación del fabricante, me dice que su estabilidad en temperatura ambiente es de 2 horas y que pasado esas 2 horas empieza a perder potencia. Entonces, yo estoy condicionando al tiempo en la potencia de la acción terapéutica del medicamento. Por eso es importante tener en cuenta eso. Si le voy a hacerlo ya un goteo que va a exceder las 2 horas y yo lo preparo ya de antemano 2 horas antes para tener todo listo, son 4 horas que va a estar expuesto a ese medicamento y yo no tengo forma de garantizar esa estabilidad porque el factor tiempo me está acechando. Y eso es algo que nosotros como profesionales podemos evitar. No está condicionado a cualquier otro factor, sino que más que nada al factor humano. Después tenemos el factor de fotosensibilidad. Ciertos fármacos son fotosensibles y ahí es donde entra nuestra pelea del día a día. ¿Qué es la definición de fotosensibilidad? Algunos luego te hacen la guerra porque dejaste un medicamento fotosensible sin ponerle un papel aluminio, ¿verdad? Y yo siempre le pregunto,
El papel aluminio es, vamos a decir, una práctica que adoptamos debido a la ausencia de equipos fotosensibles para la administración segura de los medicamentos. El papel aluminio lo que hace es mantener la temperatura, aislar a la medicación. No me garantiza que le dé la luz. Yo pienso que no le da la luz porque está todo cubierto, pero le estoy dando calor, por ejemplo. ¿Y qué pasa ahí? Yo no quiero que le dé la luz porque la indicación dice que es fotosensible porque aumenta la temperatura del concentrado y eso puede alterar las moléculas. Genial. Pero yo le estoy poniendo papel aluminio, le estoy aislando. Y mi goteo son 20 a 30 minutos nada más. Entonces hay situaciones en donde algunas veces el que siempre se hizo de esa forma representa mayor riesgo para el paciente de tomar una decisión objetiva. La fotosensibilidad de ciertos fármacos exigen una protección estricta de la luz ambiental para no degradarse. Entiéndase luz ambiental a la luz que produce calor. Por eso en los hospitales se utiliza la luz blanca, porque la luz blanca no produce calor. Sin embargo, la luz amarilla sí. Me dicen, mantener tu medicamento fotosensible cubierto para que no le dé la luz. Y su contenedor estuvo medio día en el sol esperando ser admitido en el parque para llegar a la cabecera del paciente. Entonces, hay situaciones en donde nosotros como profesionales tenemos que empezar a ser objetivos y como equipo analizar y establecer las pautas para seguir de qué es para nosotros la fotosensibilidad, cómo se va a abarcar esa fotosensibilidad y cuál es la situación riesgo-beneficio al cual vamos a enfrentar. Porque una realidad nuestra es que la falta de insumos nos hace adoptar malas prácticas que después normalizamos. Y cuando viene alguien y nos dicen, tenemos que evitar hacer esto porque produce mayor daño o porque evita la acción del medicamento, les decimos que siempre se hizo así y nunca pasó nada, pero tu paciente nunca podía responder a ese tratamiento, por ejemplo. Nunca pasó nada porque nadie se murió, pero en realidad el paciente nunca respondió al tratamiento, se tuvo que optar otro tratamiento porque hubo, vamos a decir, factores que condicionaron su estabilidad. Entonces, yo cuando voy a decidir de cómo va a ser la forma segura de administrar un fármaco, siempre tengo que tener en cuenta que existen tres factores primordiales que alteran su estabilidad, es decir, que alteran su eficacia: el diluyente, el tiempo y la fotosensibilidad. ¿En cuál yo puedo intervenir directamente? Factor tiempo, diluyente y la fotosensibilidad estoy condicionado. Entonces, con que yo pueda bloquear dos barreras que aumenten el riesgo de alterar la estabilidad de ese fármaco, yo ya estoy ganando y mi paciente también. Después viene lo que nosotros normalizamos, la polimedicación en un catéter corto. Yo estoy seguro que la mayoría de los pacientes nuestros tienen mínimamente tres medicaciones y una hidratación a tiempo completo. Y en clínica médica, por ejemplo, mínimo el paciente tiene seis medicamentos y una hidratación. Yo tengo que tener en cuenta que yo estoy creando. Fíjense en esta imagen. Esta imagen es, no sé si representa lo que le quise explicar, ¿verdad? Es la conexión del Polyfix, la vamos a llamar con ese nombre porque la mayoría conocemos, ¿verdad? Pero del extensor de dos vías, es la conexión del extensor con dos vías, o tres vías en este caso, que comparte un mismo espacio. Y es donde ocurre la tormenta perfecta de interacción medicamentosa, de estabilidad medicamentosa y de todos los riesgos que puedan ocurrir. En este espacio es donde ocurre una congestión crítica porque estoy llenando el caudal venoso del paciente,
una mezcla violenta de componentes, aumento muchísimo el riesgo de precipitación y la mezcla es más violenta y me induce algunas veces a producir bolos accidentales. ¿Por qué? Porque nos vamos a suponer que le administré una medicación que se estuvo adhiriendo por la pared, ¿verdad? Y se fue llenando hasta que cortó el flujo. Y en este pequeño espacio, lo que yo le estoy administrando nuevamente tiene que hacer mayor fuerza o mayor presión para poder pasar. Entonces se va juntando en este espacio que hay acá para hacer esa presión y me produce microbolos involuntarios que yo ni enterada estoy que eso ocurre y que condiciona la integridad venosa del paciente. Un catéter corto, es decir, de un solo lumen, que es el que nosotros usamos en nuestro día a día y que conectamos con 3 o 4 líneas de infusión continua, genera un espacio muerto, que es este espacio que le estuve mostrando, crítico de mezcla, antes de entrar a la vena. Y eso condiciona mi estabilidad medicamentosa, la duración de mi acceso, la interacción de la respuesta paciente-medicación. Esta incompatibilidad inmediata me da un alto riesgo de cristalización en el cono del catéter. Me produce embolos accidentales al manipular vías, el volumen residual. Se empuja bruscamente, alterando la velocidad de las infusiones críticas y el agotamiento venoso. La alteración constante del pH y la osmolaridad que me causa una flebitis química en menos de 24 a 48 horas. Y yo le digo a la enfermera que fue su culpa porque no se lavó las manos. Y en realidad yo estoy administrando 5 o 4 medicamentos en un catéter corto que interactúan entre sí y una medicación, un suero madre que tiene una mezcla otra vez. Entonces, al momento de yo identificar una flebitis o un riesgo alto de flebitis, tengo que analizar ese contexto, ese ecosistema que compone la terapia de infusión. ¿Qué tipo de solución tiene como suero madre? ¿Qué tipo de catéter utilizó para canalizar? ¿Cuántas medicaciones tiene indicadas? ¿Esas medicaciones interactúan o no entre ellas? Todo eso yo tengo que pensar antes de decir que la culpable de la flebitis es la manipulación de los accesos vasculares, cuando en realidad puede ser una de las culpables la polimedicación en un catéter corto. Por eso ustedes hoy, si se ponen a buscar las recomendaciones de las guías, de las nuevas guías que están saliendo, van a encontrar que se recomienda que toda terapia que va a tener una duración de más de una semana va a recibir más de 2 antibióticos y una hidratación continua. Se recomienda evaluar la factibilidad de un catéter periférico centralizado para cuidar el caudal venoso, evitar los riesgos de flebitis y darle mayor eh, autonomía al paciente en su día a día. Bueno, esta es una estrategia nueva de las nuevas guías que se recomienda para priorizar los, eh, los fármacos en casos de que tengamos un catéter de corta duración y una polimedicación. Tenemos acá un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Una práctica de riesgo. 3 medicamentos en un lapso de 1 hora, entre las 6 y las 7 de la mañana. Tenemos la administración de un medicamento. Esta es una práctica de riesgo hoy día. La práctica segura recomienda la administración de un fármaco en un lapso de 1 hora, el descanso del catéter en el lapso de otra hora, posterior la administración del fármaco B, descanso del catéter en el lapso de 1 hora y posterior la administración del fármaco C. Nosotros, por la demanda de paciente que tenemos y por el tiempo que tenemos
y por la falta de cultura de continuidad de guardia, porque el turno mañana, si le deja pendiente al turno tarde su medicamento, el turno tarde piensa que no hizo y es todo un drama. Nos incurrimos a la práctica de riesgo y el único que está en riesgo es el paciente. Y si ese paciente se llega a complicar con una flebitis que se convirtió en una necrosis tisular y comprometió la integridad del miembro, la única que va a tener que responder va a ser yo, profesional de enfermería, que tuve que saber que existen nuevas guías que me recomiendan que debe haber por lo menos un periodo de 1 hora entre la culminación del goteo de un fármaco y el inicio del goteo del otro fármaco. Y eso significa, termina mi fármaco A, lavo el acceso, cierro 1 hora y posteriormente habilito para mi fármaco B. Y así sucesivamente. Entonces, esa es una estrategia de rescate que las nuevas guías están recomendando para preservar la integridad de los accesos vasculares. Para ello necesito una coordinación médica con farmacia. No todo tiene que pasar simultáneamente. Como les dije, si hay 3 antibióticos a las 6, se reprograman los horarios para espaciar de forma segura. Se debe descansar del catéter. Se debe permitir que la vía descanse para poder realizar lavados correctos y completos entre medicaciones, evitando mezclas residuales. Intermitencias versus continuidad. Suspender los planes de hidratación basal innecesarios si el lumen único es vital para administrar múltiples fármacos. Acuérdense, al inicio nosotros vimos que nuestro catéter periférico tiene una capacidad de 20 a 40 ml hora. Yo le administré 100 ml de medicación. En mi Volutrol ya no quedó más nada. En mi línea de Volutrol ya queda solamente el lavado. Pero en el volumen de mi catéter todavía hay fármaco. Porque está esperando el fármaco para moverse. Está en la avenida Ñuguazú esperando para entrar a Luque viniendo de Asunción. Entonces, más o menos 1 hora va a tardar en pasar todo ese resto residual que quedó en ese espacio de conexión para que yo le pueda volver a administrar otra medicación y que no haya una interacción. Eso es algo que yo tengo que tener en cuenta al momento de justificar por qué estoy espaciando. Porque algunas veces a nosotros nos condicionan por el reloj, cuando en realidad el reloj es el que está condicionando la reacción del paciente al tratamiento. Después tenemos la segunda estrategia de rescate. La segunda estrategia de rescate nos habla sobre la regla del oro, que van a escuchar mucho sobre la técnica SAS. Ante la duda, lave. Es obligatorio en las vías de un solo lumen con polimedicación lavar. Sí o sí. No puedo no lavar mis vías. Tienen que ser una práctica. Mínimo 10 ml de solución fisiológica antes de administrar el fármaco y posterior mantener con un suero fisiológico la permeabilidad. También van a escuchar mucho la técnica push stop push, que es una técnica de lavado pulsátil, que es un movimiento de empuje parada. Push, pausa, push, que lo que hace es crear esta imagen de flujo turbulento y hacer que estas paredes no se queden cristalizadas y no se queden adheridas las medicaciones por esas paredes. Por eso la recomendación, hoy ustedes van a estar escuchando mucho la técnica de lavado push, stop, push, que es 10 cc de solución fisiológica, envío 2, espero, vuelvo a enviar 2 y voy esperando hasta terminar los 10 ml a fin de generar este torbellino. También la tercera estrategia clave, que es la arquitectura de hardware, como nosotros le decimos, es evitar las conexiones directas.
evitar las conexiones directamente del cono del catéter corto, porque genera movimiento constante, fricción y causa flebitis mecánica en la zona de punción. Sin embargo, se recomienda la utilización de los extensores y conectores neutros, que son sistemas que tienen bifurcaciones dobles o triples que nos alejan de la zona de manipulación y se utiliza con conectores libres de aguja con desplazamiento neutro para reducir el espacio muerto y administrar de forma segura. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que los dispositivos neutros tienen como pequeños separadores donde parece que se unen todas las conexiones, pero en realidad no son, vamos a decir, es es como un carril y son separadores de carriles, donde en este espacio no se juntan. Parece que van todos juntos, pero se nota que van separados, porque tienen carriles propios. Y también son libres de agujas, lo que me permite a mí dar una presión negativa al momento de terminar la administración de la medicación. ¿Qué son los criterios de escalada y qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? ¿Cuándo decir basta? Si yo tengo una polimedicación prevista para más de 5 o 7 días, no tengo, no tengo que considerar o tengo que empezar a hacer escuchar al equipo médico que existe otra opción que no sea el uso de un catéter corto. Si yo voy a estar administrando fármacos con pH de entre 5 a 9 y con una osmolaridad mayor a 600, yo sé que ese catéter no me va a durar ni 3 días. Y fallo clínico, cuando el paciente es de difícil acceso, cuando tiene dos o más venopunciones requeridas en menos de 48 horas. En esos momentos es donde yo como profesional tengo que dar mi valor agregado y hacer escuchar mi voz de experto y proponer la transición al catéter de línea media o catéter periférico centralizado para terapias intermedias. También para la transición de catéter periféricos centralizados de doble lumen para garantizar la separación física de las infusiones incompatibles y proteger el caudal venoso. Eso es algo que siempre tengo que tener en cuenta. Creo que hasta acá estamos. Creo que en el chat hay algunas preguntas. Voy a mirar. No. Mm, Bueno, no sé si tienen alguna consulta, duda o sugerencia. Excelente, Liz, en su ponencia. ¿Algún compañero si desea hacer alguna consulta puede activar su micrófono o directamente dejárnoslo en el chat o en los grupos de WhatsApp? Dice, ¿cuál es su recomendación para los futuros profesionales de blanco que hoy tenemos también acá y los profesionales ya con la interacción medicamentosa, que tener a mano, que tener preparado? ¿Cómo abrir el paraguas antes? Bueno, la pregunta es muy buena. ¿Cómo abrir el paraguas antes? Muy importante. Nosotros siempre tenemos que estar con el paraguas abierto. Y como futuros profesionales, yo les recomiendo qué es lo que nos va a demandar la sociedad dentro de unos años, cuando estén en ese lugar ya de como profesionales. La sociedad no va a permitir que vos te equivoques. La sociedad no va a decir, ay, no, mira, hace 2 meses terminó en la universidad su primera experiencia. Te va a juzgar como un profesional ya hecho. Por lo tanto, yo les recomiendo que inviertan por lo menos media hora al día en conocer los fármacos con los cuales se trabaja
para poder saber con qué se van a enfrentar al momento de la administración. Porque no es solamente ir, ver qué te indica, poner en el suero, esperar que gotee y ver si el paciente reacciona o no. Va mucho más allá. Va a ver si el paciente, o sea, si el caudal del paciente va a aguantar la indicación que tiene. Vos le podés ver a un paciente sano, relativamente sano, pero que no tiene un caudal venoso que te va a aguantar una terapia de infusión de 5 a 6 días. Y ese es el valor agregado que el profesional tiene que dar. El valor agregado del profesional donde le diga, no, doctor, ya no se puede más hacer, ya no tiene acceso, necesitamos otra vía. Y no es porque mi compañera no sabe canalizar, sino porque está recibiendo medicaciones que están alterando la anatomía de su acceso vascular. Ahí ya nadie te va a discutir. Excelente, Lice. Lice, te hago otra consulta. ¿Alguna recomendación bibliográfica o ya que estamos en la época de la tecnología, algún lugar en internet o algún servicio, vamos a decirle o llamarle así, donde que podamos ver o interactuar farmacológicamente o con drogas o aprender un poco más que nos pueda dar de referencia? Por ejemplo, yo les recomiendo, hay muchas aplicaciones que si bien no tienen fármacos con los nombres que usamos acá en Paraguay, sí tienen em, los principios activos. Son vademécum que te permiten poner, por ejemplo, tengo indicado, qué sé yo, un esomeprazol con un ketorolac y vos cargas eso junto y te salen si son compatibles o no. Son aplicaciones que se tienen en el celular. Ustedes buscan ya sea en su Play Store o en su Apple Store, Vademecum o interacción de medicamentos o Vademecum y van a encontrar lo mismo si ponen en Google Vademecum de interacción medicamentosa y le van a estar saliendo aplicaciones, recomendaciones de los fabricantes, porque esto se actualiza todos los días se culminan estudios de interacción, todos los días se reciben reportes de interacción. Entonces, hay muchísimo. Es cuestión de ver cuál es lo que buscas o qué es lo que buscas y de las opciones que te salen, cuál es el que responde a tu pregunta. Porque yo te puedo recomendar, qué sé yo, usar Nurse App y en realidad no es lo que vos estás buscando, ¿verdad? Entonces es buscar nada más Vademecum, interacción medicamentosa, aplicación, y ahí te va saliendo recomendaciones. Excelente, licenciada. Tenemos unas preguntas en el chat que me voy a ¿Sí? leerle. Dice, la pipera que tarda en diluirse, ¿cuándo antes podemos diluir para tener listo en el horario? ¿Cuánto tiempo antes? Tiempo de vida. Justamente eso, justamente nosotros nos formamos así, nosotros nos formamos para trabajar de forma mecánica, ¿verdad? Él me está preguntando cuánto tiempo antes debo de preparar. Mi recomendación es inmediatamente antes de administrar. Yo sé que eso tarda, que me va a sacar de 15 a 20 minutos su preparación. Mi supervisor no va a entender que yo estoy 15 a 20 minutos preparando una medicación. Entonces, son prácticas que nosotros tenemos el desafío de instalar y hacer entender que esos 20 a 30 minutos que me lleva a reconstituir una piperacilina es para garantizar la seguridad farmacológica del medicamento. No estoy perdiendo el tiempo. Es lo peor que me puede pasar porque a todos nos pasa y nos agarramos la cabeza cuando tenemos esas medicaciones. Pero la seguridad del paciente ante la administración de la medicación está primero. Ustedes se van a Argentina, ustedes se van a otros países y van a ver que el profesional de enfermería que está preparando una medicación se pone un chaleco que dice, no me distraigas, estoy preparando medicamento. Porque él tiene que estar concentrado en ese proceso y se tiene que saber que está ocupado haciendo algo, que no está más parado mirándole a un frasco hasta que se disuelve.
Y la recomendación es esa, inmediatamente antes de la administración. Excelente, Lisa. Otra pregunta. ¿Cuáles, por ejemplo, de los antibióticos son fotosensibles? Dice, si puede dar algunos nombres o algunos tips. Existen muchísimos. Y como le dije, cada vez más hay actualizaciones. Yo hoy te puedo decir, por ejemplo, tal antibiótico es fotosensible, pero la recomendación del fabricante te dice otra cosa. O la protocolización de tu servicio te está diciendo otra cosa. Porque manejas un tipo de servicio, porque tenés un tipo de luz, porque tenés un tipo de aire que está circulando ahí. Entonces, yo no te puedo, vamos a decir, categorizar antibióticos fotosensibles porque existen muchísimas otras variables que condicionan a ese antibiótico. Los fotosensibles o lo que tienen que ser resguardados de la exposición directa de la luz siempre vienen con un frasco más oscuro o o con una cobertura oscura para colocarle. Excelente, Lice. Como para ir cerrando, ir viendo, dígame usted, recomendaciones para el equipo de enfermería que hoy le estamos escuchando y aprendiendo con usted. Y la recomendación es la siguiente, conocerle a los fármacos. Hoy nosotros somos líderes en el proceso de decisión de la seguridad del paciente. A nosotros siempre nos forman que nosotros somos abogados del paciente. Hoy nosotros tenemos que liderar poniéndonos esa capa de esto le puede hacer daño al paciente, ¿qué yo puedo hacer para evitar eso? ¿O qué vos hiciste para evitar ese daño al paciente? Porque en el momento que nosotros estemos siendo acusados por una supuesta mala práctica o una supuesta negligencia, yo vamos a poder decir con propiedad, yo hice esta acción para evitar esta, este resultado que se recomienda de esta forma. Y si pasó, fue porque hubo otras variables que intervinieron, pero no fui yo. Excelente, licenciada. Más que explícito en una noche fría, creo que en todo el país. En todo el Más que país, creo yo agradecido, también. agradecido con usted por habernos dedicado un poquito de su tiempo y decirle muy buenas noches al auditorio. Que tengan un muy buen resto de jornada. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.